estén teniendo un excelente domingo. Estamos en la casa de Dios, así que de fijo, vamos bien, ¿verdad que sí? Qué bueno. Le voy a pedir que tome su Biblia y vaya a Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4. Hoy quisiera hablarle acerca de dos hermanas y un soldado. En Filipenses capítulo 4, el versículo 4, dice así: alégrense siempre en el Señor. Insisto, alégrense, que su amabilidad sea evidente a todos. El Señor está cerca. No se inquieten por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz del Señor, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará de sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Alégrense siempre en el Señor. Insisto, alégrense. La alegría, algunos dicen que es el tema principal de esa carta a los filipenses. Es un tema que está presente por todos esos 4 capítulos. Es muy interesante, ¿verdad? Esa frase tan corta pero tan retadora. Alégrense siempre en el Señor. Insisto, alégrense. Alégrense siempre en el Señor. Insisto, alégrense. Creo que nosotros tenemos que entender que lo primero que tenemos que entender es que nuestra alegría, nuestro gozo en el Señor es un asunto de atención. De a qué le estamos prestando atención. Porque por algo dice: alégrense en el Señor. Alégrense en el Señor. Nos está dirigiendo de una vez hacia un lugar para nosotros alegrarnos, hacia una persona específica para nosotros vivir en alegría. C.S. Lewis decía que el gozo es un derivado y su misma existencia presupone que deseamos no eso, sino algo más, algo externo, ¿verdad? El hecho de que deseemos estar gozosos, el hecho de que tenemos el deseo de estar alegres, lo que él decía es que lo que nos indica es que anhelamos algo más que nos traiga la alegría. No la alegría en sí, sino aquello que nos produce la alegría, aquello que provoca en nosotros el gozo, aquello que provoca en nosotros algo diferente. Y nosotros muchas veces ponemos la atención en los lugares equivocados, buscando ese gozo, buscando esa alegría, buscando sentirnos bien. Empezamos a poner nuestra atención en los lugares en los que no deberíamos ponerla. Acabamos de pasar el Viernes Negro. Viernes Negro, es que hasta el nombre suena como a noche de terror, ¿verdad? Como Viernes 13, ¿verdad? Es como Viernes Negro, ¿verdad? Es así. El día que usted se acaba el aguinaldo antes de que se lo paguen, ¿verdad? El Viernes Negro. El Viernes Negro, ¿verdad? Es ese día donde nos están diciendo: ya viene Navidad, apúrese y aproveche y compre ahorita. Vuélvase loco desde ya, ¿verdad? Empiece a gastar, hay demasiadas promociones, hay demasiados lugares donde poner su plata, hay demasiados lugares donde poner su dinero. Usted sabe que una de las cosas donde nosotros buscamos alegría es en el consumismo. Una de las cosas donde buscamos sentir gozo, donde buscamos sentirnos bien, es al consumir. Un amigo que trabaja en cosas en la bolsa me estaba contando algo que me pareció muy interesante, y él me dijo que cuando las cosas empiezan a ir, cuando la economía empieza a ir mal y las cosas empiezan a bajar, ¿verdad? En la bolsa, él dice que hay 2 cosas que empiezan a subir, y es lo relativo a ropa y a comida. Dice que cuando la economía está cayendo, cuando las cosas parece que están yendo mal, la gente empieza a gastar en comprarse ropa y en comer. Qué chicha, porque de fijo, ¿verdad que sí? O sea, si uno siente que las cosas empiezan a caminar mal, si uno siente que ya algo le está robando el gozo, algo le está robando la alegría, uno inmediatamente busca cómo comer. Busca algo de comer, busca en un momento en el que más bien uno debería estar pensando en administrar bien el dinero. La gente, para huir de esa tristeza, para huir de ese miedo, para huir de esa ansiedad, salen a gastar la plata en comida y en ropa, en sentirnos bien, porque qué bien se siente cuando uno se compra algo nuevito, ¿verdad? Uno dice: qué lindo, aquí está la mudadita para el 25, ¿verdad? Uno se siente bien cuando se compra algo nuevo, uno se siente bien, ¿verdad? El momento en el que pudo gastar el dinero, a veces es hasta dinero que uno no tiene, ¿verdad? Buscamos la alegría en el consumismo. Y un autor que se llama John Kavanagh decía
que de hecho el marketing lo que hace es tratar de vendernos aquello que anhela el espíritu humano, ¿verdad? Nos tratan de vender relevancia, nos tratan de vender amistad. No nos están tratando de vender un jabón, ¿verdad? Nos están tratando de vender amor, ¿verdad? Si usted usa ese jabón, ¿verdad? Bueno, las huilas se vuelven locas, ¿verdad? No le están vendiendo el jabón, ¿verdad? Le están vendiendo otras cosas. Y son tan buenos, ¿verdad? Que uno termina de ver un anuncio y uno dice, bueno, ni sé jugar tenis ni soy mujer, pero si me comprara esa toalla sanitaria, mis días serían mejores, ¿verdad? Así de buenos son vendiéndole a uno, ¿verdad? O sea, uno queda con la duda, como, ¿de verdad necesito esa toalla sanitaria en mi vida? Yo creo. Así de buenos, ¿verdad? Porque lo que le venden a uno es el anhelo humano, ¿verdad? No es el producto en sí. Es lo que, el anhelo de lo que le produce eso, ¿verdad? Con esto vas a tener mejores relaciones, con esto te vas a ver más atractivo, con esto vas a ser joven por siempre, con esto vas a tener relevancia, con esto te van a dar like en Instagram, con esto vas a conseguir esto y aquello, ¿verdad? Eso es lo que nos tratan de promocionar y lo que nos tratan de vender. Y el problema es que cuando compramos el producto, nos damos cuenta que el gozo, la alegría que traía, no duró mucho. Como que no fue lo que nosotros esperábamos. A veces no lo hacemos tal vez a través del consumismo. A veces buscamos esa alegría, a veces buscamos ese gozo en nuestra carrera. Y ponemos todas las esperanzas en nuestra vida profesional. Y poco a poco nos termina consumiendo esa vida profesional porque no nos puede dar aquello que verdaderamente necesitamos. El trabajo, por supuesto, dignifica al ser humano. Trabajar es bueno. Usted tiene que trabajar. Trabaje en el nombre de Jesús, ¿verdad? Hay que trabajar. Pero el problema es cuando ponemos demasiado nuestra esperanza, o ponemos toda nuestra atención solamente en lo que nos puede producir ese trabajo, ¿verdad? Qué bueno que tenga metas. Qué bueno que tenga planes. Pero qué problema que es cuando esos planes y esas metas empiezan a gobernarte de tal manera que empiezan a robarte el gozo. Y más bien el trabajo lo que te hace es llenarte de ansiedad. Lo que te hace es llenarte de tristeza. Lo que te hace es llenarte de estrés. Algo que Dios hizo porque Dios puso al ser humano a trabajar. Algo que Dios hizo para dignificarte. Termina más bien separándote de la gente que amás. Termina más bien estresándote. Termina más bien quitándote años de vida. Tal vez no lo hacemos en la vida profesional o en el consumismo. Tal vez son las relaciones. Buscamos el gozo en las relaciones. Y entonces ya hay más de uno que empieza a hacer números y dice, uy, ya viene el 25 y qué feo pasarlo solo. Uy, ya viene el 31 y no tengo a quien pegarle un beso. Entonces hay que hacer números desde ya, ¿verdad? Como para ver qué pega para el 31 y ojalá aguante hasta el 14 de febrero, ¿verdad? Porque qué feo pasarla solo. Porque qué feo pasar un momento, qué feo pasar fin de año uno solo ahí, no hombre. Qué obstinado. Y a veces ponemos en otras personas esa responsabilidad de proveernos algo que no nos pueden dar. De darnos algo que no son capaces de saciar en nosotros. Por supuesto, las relaciones son buenas y las relaciones que Dios pone en nuestra vida nutren nuestra alma, nuestro corazón, nos bendicen de una manera increíble. Pero qué problema cuando ponemos todo el enfoque de nuestra alegría, nuestro gozo, de la vida que quisiéramos en eso, en otras personas o en productos o en nuestra carrera, y no sé en qué otra cosa tal vez lo esté haciendo usted. Pero es un asunto de atención. Por eso Pablo dice, alégrense en el Señor. Alégrense en el Señor. Alégrense en el Señor. La alegría, el gozo cristiano es tan importante que Pablo no solo se conoce como el teólogo de la gracia, porque nosotros sabemos, ¿verdad? Y hablamos mucho de la gracia de Dios. Y si hablamos del cristianismo y de la fe que tenemos, es que es por gracia y que la gracia del Señor y lo que el Señor hace por nosotros que no nos merecemos. Claro, por supuesto. Pero usted sabe que Pablo no solamente es el teólogo de la gracia, Pablo es también el teólogo del gozo. Ay, Pablo, tan amargado que era, pasaba regañando a todo el mundo, ¿sí? Una y otra vez usted lee en todo lo que Pablo escribe que está hablando no solo de la gracia de Dios, sino el gozo. Y empieza a decir, regocíjense, gócense, alégrense en esto, alégrense en el otro, regocíjense en lo que el Señor está haciendo. Gócense, 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 gócense.
Y es más, si usted es medio Bible geek como yo, ¿verdad? Si le gustan así los detalles interesantes, hasta la gracia y el gozo vienen de la misma raíz. La palabra gracia es la palabra charis, y gozo es la palabra chará. Hasta vienen de la misma raíz. La gracia y el gozo son hermanas. La gracia y el gozo caminan juntas. No existe vida cristiana, no existe vida en Dios si no está la gracia y el gozo caminando juntas. Alguien camina en los caminos del Señor no solo cuando recibe la gracia de Dios, sino cuando también vive en el gozo de Dios. Cuando también vive en ese gozo que el mundo tal vez no entiende, que el mundo no puede comprender. Porque cuando la gracia de Dios llega a nuestra vida, señoras y señores, algo pasa en el corazón. Pero caminan juntas. No se puede pensar en una sin la otra. Caminan juntas. La gracia y el gozo de Dios van de la mano. No solamente es gracia, gracia, gracia. Por supuesto que sí, ese regalo inmerecido. ¿Cómo no lo vamos a apreciar? ¿Cómo no lo vamos a valorar? Si no fuera por la gracia de Dios, ¿qué pasaría? Pero la gracia no camina sola. La gracia tiene una hermana que se llama el gozo. Y si usted tiene a Jesús en su corazón, usted no solo debería vivir en la gracia de Dios, debería vivir con el gozo de Dios. Si usted ha conocido a gracia, gracia inmediatamente le va a presentar a su hermana y le va a decir: mira, aquí hay alguien que quisiera que conozcas, y es el gozo de Dios. Las dos caminan juntas, las dos van de la mano. Entonces, qué triste que es cuando uno ve a alguien que trata de vivir su vida cristiana solo hablando de la gracia del Señor, pero uno no ve el gozo del Señor en esa persona. Pero uno no ve esa alegría del Señor, lo que solo Jesús puede traer en esa persona. Porque algo produce en nosotros. De hecho dice: alégrense siempre en el Señor. Insisto, alégrense, que su amabilidad sea evidente a todos. El Señor está cerca. Que su amabilidad sea evidente a todos. El Señor está cerca. Algo pasa cuando nosotros venimos a los caminos del Señor, que hace que sea evidente a todos lo que hay en nosotros. Que hace que sea evidente a todos lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Por supuesto que el gozo del Señor es mucho más grande que una sonrisa, pero eso no significa que tal vez un cristiano no debería tratar de sonreír un poquito más. Si tenemos el gozo y la alegría del Señor, debería ser evidente a todos. No deberíamos ser los amargados del barrio, debería ser que nuestra amabilidad sea evidente a todos, porque estamos viviendo en el gozo del Señor. ¿Verdad que sí? Si estamos viviendo en el gozo del Señor, algo debería verse diferente en cómo tratamos a otros, en cómo nos relacionamos con los demás, en cómo nosotros vemos la vida, en cómo enfrentamos lo que está delante nuestro. La gracia y el gozo son hermanas. Y la primera vez que se usa la palabra gozo en el Nuevo Testamento se da en el momento en el cual Jesús va a nacer, ¿verdad? Y se habla de esos magos que empiezan a ver la estrella, y dice: y se gozaron, se regocijaron. Esa es la primera vez que se habla de gozo, por ver una estrella, y no porque la estrella producía en sí misma, sino porque la estrella los apuntaba a Jesús, porque la estrella los iba a llevar a Jesús. Hermano, nosotros no andamos simplemente persiguiendo estrellas en nuestra vida, ilusionándonos con estrellas, con lo que pueda venir, con una bendición, con algo que pueda pasar, sino siempre vamos hacia quien nos está apuntando, hacia Jesús. Alégrense siempre en el Señor. Insisto, alégrense. Pero dice: en el Señor, en Jesús, en Jesús, en Jesús, en Jesús, en Jesús, en Jesús. El Padre, dice en los evangelios, que se gozaba cuando veía a Jesús. Los discípulos, dicen los evangelios, que se gozaban por lo que Jesús hacía. Por eso dice: alégrense en el Señor. Porque si alguna razón tenemos nosotros para vivir alegres, felices, para que el gozo del Señor esté en nosotros, es por el Salvador que nosotros tenemos. Porque Cristo está en nuestra vida. Las dos hermanas, la gracia y el gozo, caminan juntas.
No me diga que usted es cristiano si solamente tiene gracia. Dígame que usted es cristiano cuando lo vea caminar en gracia y en gozo. Ahí sí es cierto. Ahí sí le creo. Porque ambas caminan juntas. Ambas van de la mano. Y es interesante porque no solo se queda ahí la palabra del Señor. Dice el versículo 8. En Génesis. Mira, me salí, me metí en otro lado. En Génesis, en Filipenses capítulo 4, versículo 6 dice: no se inquieten por nada. ¿Alguien necesitará esa palabra el día de hoy? No se inquieten por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. 2 hermanas y un soldado. Aquí ya nos presenta la Biblia con el soldado. Cuando uno lee eso, ¿verdad? En nuestro contexto tal vez no lo logra percibir de primera entrada. Pero el hecho de que Pablo hablara de la paz de Dios era una bronca en ese momento. En todo Filipenses, Pablo está poniendo a Cristo sobre la autoridad del imperio, sobre el César. Y Filipo era un lugar muy diferente a otros lugares a los que Pablo escribía. Fue fundada por el emperador como 40 años antes de Cristo. Fue refundada por el emperador como 40 años antes de Cristo. Y lo que hizo el emperador fue que puso ahí los veteranos de guerra, los veteranos del ejército. Ahora, imagínense ese lugar, cómo tenía que ser el concepto que tenían del imperio, porque era un lugar donde estaba lleno de veteranos que habían sangrado, que habían sudado, que lo habían dado todo por el imperio, por defender el imperio romano, por expandir el imperio romano. Ahí estaban, ahí iban los veteranos a Filipo. De hecho era un lugar que producía muchas cosas, entonces hacía que no dependieran tanto de la chusma de otros lugares. Ellos eran bastante autosuficientes, no había como un comercio muy fuerte, y eso significa que no había que darle poder a gente de otros lugares, o sea que estaba más centralizado en la gente romana, en los romanos. Y de hecho hasta era gobernada por la ley italiana, que era reservada solamente para ciertas ciudades muy especiales, muy importantes. Ese era Filipos. Así que si había un lugar en el cual se adoraba al César, en el cual el César tenía ese lugar súper importante, era en Filipos. Si había un lugar en el cual era importante el imperio romano, era ahí. Ese era uno de los lugares donde más fuerte podía tenerse ese concepto de lo que hacía Roma por el mundo. Porque una de las cosas más importantes que hacía el emperador romano era traer algo que se llamaba la paz romana. La paz romana. Y por eso es que se adoraba al emperador, por eso es que había un culto hacia el emperador. Porque por la fuerza del emperador, por la gracia del emperador, por la astucia del emperador, por el dominio del emperador, no habían guerras civiles, no habían invasiones de ejércitos extranjeros. El emperador imponía la paz a la fuerza, torciéndole el brazo, matando gente y abusando, pero el emperador imponía la paz. Así que era adorado, era como un dios. Entonces el hecho de que Pablo esté diciendo y la paz de Dios a gente que estaba acostumbrada a escuchar y la paz romana y la paz del emperador, el hecho de que Pablo les estuviera diciendo de una vez y la paz de Dios, ya eso era una bronca. Y no solo se quedó ahí, sino que usa un lenguaje un poco militar. Dice la paz de Dios guardará. La paz es un soldado que pelea por nuestra mente y nuestro corazón. Porque dice, guardará sus corazones y pensamientos en Cristo Jesús. La paz de Dios es un soldado que está ahí para defender cuando un pensamiento viene a levantarse en contra del conocimiento de Cristo en nuestra vida. La paz de Dios está ahí para pelear en nuestro corazón cuando algo quiere venir, que nos quiere cargar, que nos quiere llenar de ansiedad, que nos quiere llenar de dolor, que nos quiere cargar. La paz de Dios
está ahí para guardar, está ahí para cuidar, está ahí para velar por nosotros. La paz de Dios no es jugando, hermanos. La paz de Dios no es cualquier cosa. La paz de Dios es fuerte, la paz de Dios es poderosa. La paz de Dios tiene un dominio, y Pablo les está diciendo, yo sé que ustedes han pensado que el imperio tal vez les va a dar la paz, pero déjenme decirles, verdadera paz solo la que Dios puede dar. Tal vez ustedes han pensado que es un gobierno el que les puede dar la paz, pero no, la verdadera paz solo Dios la puede dar. Tal vez has pensado que es un negocio el que te va a dar la paz, pero no, la verdadera paz solo Dios la puede dar. Tal vez has pensado que es una relación la que te va a dar la paz, pero no, la verdadera paz solo Dios la puede proveer. Pablo está diciendo, no es lo que el mundo les ha dicho que les va a traer la paz, es la paz de Dios. Eso guardará sus corazones, guardará sus mentes en Cristo Jesús. La paz de Dios, la paz de Dios. La paz de Dios es ese soldado que está guardando nuestro gozo. Es ese soldado que está cuidando el tesoro del gozo del Señor en nuestro corazón y no permite que la ansiedad, que la tristeza, la preocupación venga a dominarnos. La paz de Dios es ese soldado que cuando está bien armado viene a pelear a nuestro favor para guardar el gozo. Por eso es que Pablo les dice, alégrense siempre en el Señor. Alégrense siempre en el Señor. Porque él dice, cuando caminamos en la paz del Señor, eso puede venir. Si puedes estar gozoso, la paz te va a cuidar. Ahora, ¿cómo hace la paz para guardarnos? Hablando de la práctica, Pablo menciona varias cosas y quisiera aterrizárselo en estas tres ideas. La paz de Dios pelea por nuestro gozo al ceder el control. Diga conmigo, al ceder el control. Y eso viene a través de la oración. Por eso Pablo dice, se lo vuelvo a leer, no se inquieten por nada. Más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa sobre todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Pero dice en toda ocasión con oración y ruego. La ansiedad viene la oración viene a hacer que cedamos esa ansiedad de tener el control, esa ansiedad de poder dominar las cosas. En los tiempos de Pablo había una escuela que se llamaban los estoicos, que ellos trataban de ser libres de la ansiedad, y ellos decían que con el autocontrol era que uno era libre de la ansiedad. Pero aquí Pablo está diciéndoles, no se trata de autocontrol, se trata en realidad de ceder el control. Se trata de presentarse en oración delante del Señor. Porque cuando nos presentamos en oración delante del Señor, estamos diciéndole, Dios, estoy viviendo esto, no sé qué hacer con esto. Señor, esto está fuera de mis manos. Señor, necesito que seas tú el que domine sobre esto. Necesito que seas tú el que se encargue de esto. Y cuando usted empieza a orar, usted le está dando un arma a la paz. Ese guardia, ese soldado que es la paz, empieza a ser armado a través de su oración. Y empieza a defender el gozo. Y el gozo que está en su corazón no se va a apagar, porque la paz está armada peleando a su favor a través de la oración. A través de la oración nosotros somos transformados. Porque déjeme decirle algo, la oración siempre produce un milagro, siempre. A veces el milagro pasa afuera y a veces el milagro pasa adentro. Pero siempre produce un milagro. La oración siempre produce un cambio. A veces el cambio va a ser afuera, otras veces el cambio va a ser adentro. Pero la oración siempre produce un cambio. Por eso cuando nosotros venimos en oración, cosas empiezan a pasar, ya sea fuera nuestro o ya sea dentro nuestro. En la oración es ese momento en el cual nosotros nos llenamos de esa convicción que decimos, Dios está haciendo algo y yo soy parte de lo que Dios está haciendo. Dios está moviéndose en algo, yo no lo puedo ver, yo no lo puedo percibir, pero la oración nos lleva a ese lugar donde nosotros entendemos, Dios está actuando, Dios está haciendo algo y yo soy parte de eso. Dios no me ha hecho a un lado, Dios no se ha olvidado de mí, Dios está haciendo algo. Algo está trabajando el Señor, tal vez yo no lo vea, algo está haciendo el Señor y yo soy parte de eso.
me veo a mí como parte de los planes de Dios, de lo que el Señor está haciendo a mi alrededor. La segunda arma que tiene ese soldado, la paz del Señor, que guarda nuestros corazones y nuestros pensamientos, viene al cultivar el contentamiento. Diga conmigo, contentamiento. Eso es gratitud. Pablo les dice, vengan en oración y acción de gracias. En oración y acción de gracias. Una persona malagradecida nunca va a poder ser una persona con el gozo de Jesús. Una persona malagradecida nunca va a poder ser una persona que se llene del gozo de Dios. Una persona malagradecida no va a poder vivir en el gozo que Cristo da. Una persona malagradecida va a matar a la hermana de la gracia, al gozo. Una persona malagradecida no va a poder vivir con el gozo, con la alegría que solo Jesús puede darnos. Por eso dice, no vengan solo en oración, vengan también con acción de gracias. Vengan también con acción de gracias. Porque déjenme decirle algo. El gozo no es un sentimiento, el gozo es una respuesta. ¿No le llama la atención que Pablo diga, alégrense siempre en Jesús? Insisto, alégrense. Pablo no le está poniendo la responsabilidad a otra persona. Y pídanle a Dios que los llene de su gozo. Y órenle al Señor, ¿verdad? Que traiga su gozo sobre ustedes. Está como poniéndole la responsabilidad a ellos. Y de hecho está usando un tono imperativo. Está dándoles una orden, está diciéndoles, alégrense. ¿Verdad? Es como cuando uno le dice a alguien, levántese. Entonces uno dice, levanta. Levante la mano derecha. Uno levanta la mano derecha. ¿Por qué lo hace? Porque puedo hacerlo. Porque tengo la capacidad de hacerlo. Así como cuando alguien le dice a usted, levante la mano derecha, usted levanta la mano derecha. Pablo está diciéndole a ellos, alégrense. ¿Y cómo hago eso? ¿Dónde está la neurona que me conecta al gozo? Que manda esa señal. Pero si lo está diciendo es porque es una respuesta de parte nuestra. Es porque es algo que sí podemos hacer. Y por eso dice, alégrense en el Señor siempre. Alégrense en Dios siempre. Ahora, lo está diciendo un hombre que cuando estaba escribiendo Filipenses estaba en la cárcel. Está hablando de gozo un hombre que en los primeros capítulos de esa carta está diciendo que hay gente que le está haciendo la vida imposible. Porque dice que había un grupo de personas que les caía mal Pablo y entonces predicaban a Cristo solo para caerle mal a Pablo. Y él dice, algunos predican a Cristo por envidia, pero por lo menos el evangelio es predicado. ¿Usted sabe qué jodido hay que ser para tratar de caerle mal a alguien predicando a Jesús? Y tal vez usted está rodeado de gente así, de gente que ya aquí uno dice, no, está tocado la cabeza, o sea, ¿qué le pasa? ¿Verdad? ¿Qué persona más amargada? Y en ese contexto Pablo está hablando de gozo. Es más, Pablo está hablando de gozo cuando aún en medio de esa carta él está reconociendo que él está preocupado. Él dice, hagan esto para que yo esté menos preocupado. Pero aún así él está hablando de gozo. Aún así él está hablando de gozo porque el gozo es una respuesta. Las cosas que me lanza la vida, los problemas que me puedan traer, no sé qué pueda pasar, pero yo respondo con el gozo del Señor. Pero yo respondo con un gozo que este mundo tal vez no entiende, que tal vez este mundo no comprende, con el gozo del Señor, que el gozo del Señor es nuestra fortaleza, dice la palabra. Pero nosotros ponemos ese gozo y esa esperanza en otras cosas, ¿verdad? Nosotros decimos, uy, es que si aprueban el plan fiscal, dicen unos. Es que si no aprueban el plan fiscal, dicen otros. Ahí sí voy a tener gozo. Unos dicen, uy, si se va Uber, ahí voy a tener gozo. Y otros dicen, uy, si se queda Uber, ahí voy a tener gozo. Pero Pablo dice, alégrense en el Señor siempre. Alégrense en el Señor siempre. Ay, pastor, aunque haya más impuestos, siempre. Ay, pastor, aunque haya más competencia, siempre. Alégrense en el Señor siempre. Otra vez les insisto, dice Pablo, alégrense.
El mundo necesita una iglesia que sepa alegrarse en su Dios. La tercera arma viene cuando moldeamos nuestra imaginación. Diga conmigo, moldear la imaginación. Y eso se hace a través de la esperanza. ¿Usted sabe por qué son tan eficaces la publicidad? Porque lo que hace es ayudarnos a imaginarnos una vida diferente. La publicidad lo que hace es decirnos de nuevo, si usted tiene esto, si usted hace tal cosa, si usted compra tal producto, su vida va a ser de esta manera. Trabaja en nuestra imaginación. Pero ese es el gran problema, que nosotros trabajamos nuestra imaginación de acuerdo a las reglas de lo que el mundo alrededor nos quiere poner, en lugar de trabajar nuestra imaginación de acuerdo a la esperanza que solo Cristo puede darnos. Porque cuando meditamos, descansamos en la esperanza que tenemos en Jesús, nuestra imaginación empieza a ser moldeada y empezamos a imaginarnos cosas distintas, a imaginarnos una vida diferente, a imaginarnos cómo cosas pueden cambiar, a imaginarnos cómo cosas pueden ser transformadas. Nuestra imaginación empieza a ser trabajada gracias a la esperanza que tenemos en Cristo Jesús. Un teólogo que se llama Karl Barth decía: el gozo viene de la esperanza. Dice, el gozo es un desafiante sin embargo. Un desafiante sin embargo. O sea, estoy terminando el año de esta manera. Sin embargo, la palabra del Señor dice, estoy terminando el año con tales personas. Sin embargo, la palabra del Señor dice, estoy terminando el año sin tales personas. Sin embargo, la palabra del Señor dice, estoy pasando por un tiempo que tal vez está duro o difícil. Sin embargo, y cuando tenemos esa esperanza, ese sin embargo, el gozo del Señor empieza a florecer en nosotros. Alégrense siempre en el Señor, insisto, alégrense, que su amabilidad sea evidente a todos. El Señor está cerca, no se inquieten por nada. Más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Que hoy la paz del Señor empiece a pelear en este lugar. Hermanos, cerremos nuestros ojos, inclinemos nuestro rostro, por favor. Yo no sé si usted ha sido una persona que ha dicho, yo no tengo ese gozo, yo creo que no puedo vivir con ese gozo de Dios. Y has estado con tanta preocupación y ansiedad y temor. La única manera de que el gozo de Jesús venga es que primero venga Jesús. La única manera de que el gozo de Jesús venga es que primero venga Jesús. Así que si usted nunca ha hecho una oración para invitar a Jesús y ponerlo en el primer lugar de su vida, y hoy por primera vez quiere hacer esta oración, le voy a pedir donde está que pueda levantar su mano, porque queremos acompañarle y orar con usted. Esto es un momento muy importante. Si nunca ha hecho una oración para poner a Jesús en el primer lugar de su corazón, levante su mano, quisiéramos orar con usted. Tal vez ya usted hizo esta oración y necesita reconciliarse con el Señor, volver a los caminos de Jesús. Levante su mano también, queremos orar con usted. Los servidores están moviéndose hacia las manos que se levantan. Si usted necesita reconciliarse con el Señor, o si usted necesita recibirlo por primera vez en su corazón, levante su mano sin ninguna pena, sin ninguna vergüenza, sin ningún miedo. No importa la edad que usted tenga, no importa el momento que haya estado viviendo, no importa lo que acaba de hacer, vuélvase a Jesús. Este es el momento para volverse a Jesús. Gracias, Señor. Ya llegaron, ya se acomodaron. Toda la iglesia juntos hagamos esta oración con estas personas. Repitamos: Señor Jesús, el día de hoy reconozco que he pecado y te pido perdón. Jesús, te necesito en mi vida. Por favor, perdóname y lléname con tu amor, con tu gracia, con el gozo que solo tú puedes dar.
Me atrevo a creer en ti, Jesús, y en que me amas y vas a hacer algo en mi vida. Gracias, Señor. Amén y amén. Bueno, un aplauso fuerte a estas personas.